Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial. Estamos ya en la lección 10, cónyuges juntos en la cruz. Durante esta semana vamos a ver cómo el Señor a través del tiempo muestra el amor de Cristo a través de la unidad. Y el ejemplo más grande es la misma deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo también ha ido presentando el tema de la unidad a través de todas las esferas posibles y ahora nos lleva al punto culminante, la familia, donde se debe centrar la unidad de la mejor manera. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en esta lección. Ahora sí vamos a ir al desarrollo de la lección Cónyuges juntos en la cruz, de lección número 10. Pero queremos también invitarles para que una forma de hacer evangelismo es compartir este video. Si ustedes se suscriben, les va a llegar cada semana, pero también pueden darle un like, pueden dejar un comentario y pueden compartirlo con sus amigos. Vamos a dejar en este momento a nuestro hermano Ezequiel Peña con el versículo cantado que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada. Una vez más vamos a leer el versículo aquí en nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, 25 al 27. Dice el versículo: Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. El apóstol Pablo ahora trata de presentarnos el maravilloso mensaje de Jesucristo a través del ejemplo de lo que es la familia. Cómo el matrimonio, ya presentado desde el Génesis como la institución, ¿no?, establecida antes del pecado, y ahora el Señor está ilustrando ese hermoso simbolismo, ¿verdad?, del matrimonio,
el hombre y la mujer, una unidad. Y también nos presenta que esta unidad del hogar cristiano es algo que se debe mantener a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. La unidad es algo valioso porque nosotros somos un ejemplo para el mundo y el matrimonio cristiano todavía aún más. ¿Qué consejos nos da el apóstol Pablo para las esposas cristianas? Miren, nos dice que debemos someternos, no un sometimiento en el cual se pisoteen los derechos, sino por el contrario, un sometimiento, dice, como Cristo. Cristo se somete al Padre y también la iglesia se somete a Cristo y Cristo se da íntegramente por su iglesia. De igual manera, las mujeres deben someterse al marido porque es cabeza, pero así como Cristo nos enseñó en amor. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo y el apóstol Pablo insta a la iglesia para que también nos sometamos unos a otros con ese mismo espíritu de amor, de desprendimiento y de mostrar el ideal cristiano, que es el amor por encima de todas las cosas. Las esposas deben honrar a sus maridos en el temor de Cristo, porque Cristo también es la cabeza de la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está desarrollando este tema para mostrarnos, ¿no?, de que Cristo está por encima de todo. Y el esposo debe representar a Cristo, debe tratar a la esposa con amor. La lección también es clara cuando nos dice que en el antiguo Israel las situaciones estaban muy dispersas y muy disparejas. Se trataba muy mal a la mujer, no se les tomaba en cuenta y entonces el apóstol Pablo nos muestra que debe haber un cambio, no como lo hacía el mundo, no como el imperio romano lo había establecido, en donde no tenía derechos la mujer, donde en el hogar el hombre era como dueño de la mujer, de los esclavos y de los hijos, y podía hacer con ellos lo que quería. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que el cristianismo trae buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son un cambio en nuestra forma de tratar a los demás, especialmente el esposo a la esposa. Debe tratarla como Cristo trató a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Ese es un simbolismo muy, pero muy claro en el cual nos muestra que así como la iglesia debe seguir a Cristo, debe obedecer a Cristo y debe sujetarse a Cristo, también en el hogar el esposo y la esposa, ambos deben estar sujetos a Cristo, para que de esta manera también ambos se traten de la misma manera, con amor, con respeto y en esa unidad que debe caracterizar el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Cristo ama a la iglesia como la esposa debe amar al esposo, ¿no? Debe respetarlo. Pero el versículo es claramente expuesto mostrándonos que el esposo también debe tratar a la esposa como a vaso frágil, con cariño y con amor. También la palabra de Dios nos muestra allí, es claramente dice, se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo por su novia, por la iglesia. Y el esposo será capaz de ofrecerse, de darse a sí mismo por su esposa. Es una pregunta que nosotros debemos respondernos con sinceridad. Dice también aquí que baña a la novia. Y esta era una parte importante en las festividades nupciales en el pueblo de Israel, ¿no? La novia tenía que estar lista para la boda. Y aquí Cristo mismo lo hace, mostrándonos de que Él está listo para hacer cualquier cosa por su iglesia, que es la novia. Y pronuncia la palabra de la promesa, dice, por la palabra. Y por esta palabra es el Señor conocido, porque el Señor nunca va a fallar en lo que Él dice, en la promesa que Él hace. En este tiempo la iglesia está esperando al novio, está esperando para esa boda que se realizará cuando Él venga. Y la palabra de Dios
se va a cumplir. Y nosotros tenemos que confiar en esta promesa, en la palabra del Señor. Y Jesús prepara y adorna a la novia, porque cuando la novia estaba lista para ser presentada al novio, estaba hermosa y estaba lista, preparada para que todos los que estaban allí la contemplaran en toda su belleza. Y cuando la novia era presentada, dice Jesús, la presenta a sí mismo. En aquellas oportunidades eran la familia la que la presentaba. Jesús dice que Él la presenta a sí mismo, ¿no? Esto nos mueve a reflexionar y a pensar ese amor supremo, sublime, maravilloso que Cristo tiene por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y a la luz de este ejemplo de Cristo y la iglesia, es como el apóstol Pablo presenta ese amor maravilloso que también debe reflejarse entre el esposo y la esposa. Cuando ambos manifiestan amor, esa unidad se mantiene a pesar de las dificultades, en el tiempo, y aunque vengan tormentas, dificultades, problemas, el amor de la pareja los mantendrá unidos. También se utilizan las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación entre Cristo y la iglesia. Por ejemplo, el compromiso, dice, Cristo se ofreció a sí mismo a la iglesia y hizo ese compromiso de ser el esposo, de velar, cuidar y proteger a la iglesia, que es la novia. El compromiso que el esposo hace con la esposa hoy en día es también de protegerla, de cuidarla, de proveer, de estar a su lado, de mostrarle amor y de que juntos puedan mostrar al mundo el amor de Dios. En segundo lugar, la preparación para la ceremonia nupcial. Estas atenciones del novio continúan para santificar y para limpiar y para presentar a la novia de la mejor manera. Y lo mismo sucede también entre Cristo y su iglesia. El Señor quiere preparar a su iglesia que esté pura, sin mancha. Y eso lo logramos a través de una relación personal con Dios por medio del Espíritu Santo. Para que ese día, cuando Cristo venga, estemos limpios, limpiados, dice aquí, con esa agua que nos quita toda inmundicia. En tercer lugar, la ceremonia nupcial en sí. En aquella época, la novia esperaba que venga el novio, ¿no? Así que la ceremonia comenzaba en la casa del novio, donde todos ellos salían en una procesión nupcial hasta llegar a la casa de la novia. Muchas veces también la novia en una procesión nupcial con la familia salían al encuentro. Podía el novio llegar hasta la casa o tal vez hasta la mitad de camino y luego continuaban hacia la casa del novio, donde allí llegaban y tenían una fiesta, un banquete por una semana celebrando esa boda, hasta que luego al terminar de ese banquete, esa semana de celebración, se traía a la novia para presentarlo al novio. Esto nos muestra que también en el final de los tiempos, cuando Cristo venga, Él mismo se presentará y también se reunirá con la novia para celebrar con todos los redimidos esta hermosa celebración, el banquete de las bodas. Cristo presenta a Cristo como que se presenta a sí mismo delante de todos en esta celebración, un cuadro conmovedor de una hermosa boda. Y así como el Señor presenta una boda maravillosa celebrando el triunfo final, al final de los tiempos, con la iglesia, así también nosotros debemos estar en esa expectativa. Y el Señor, una vez que presenta todo este simbolismo del matrimonio, nos dice también que en nuestra relación matrimonial debemos manifestar lo mismo. Porque dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Nadie jamás dañó su propio cuerpo. Y dice, el esposo y la esposa, una vez que se unen, los dos son una sola carne. Y no debemos ni maltratarla ni golpearla, porque en la antigüedad el esposo tenía el derecho, ¿no?, la atribución de golpear, de maltratar, de botar o aún hasta de matar
a su esposa. Y esto era muy común en aquel tiempo, aunque poco a poco ya no fue tan aceptado socialmente, pero las costumbres a veces se imponen y entran dentro de los hogares que son cristianos. Y nosotros como hijos de Dios no debemos dejarnos llevar por las costumbres, por las tradiciones, por las modas de este mundo. El Señor nos llama a que nosotros amemos a nuestras esposas como nosotros mismos, que cuidemos a nuestras esposas como nosotros mismos y comportarnos de tal manera que exaltemos a Cristo en nuestro trato hacia ellas. Somos pues una sola carne. Ya esto lo encontramos en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 2 y en el versículo 24. Yo quisiera llevarles a la palabra de Dios y allí juntos podamos leer. En Génesis capítulo 2 y versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su mujer, perdón, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto nos muestra que ya desde el principio el Señor estaba estableciendo un principio para el matrimonio. El esposo y la esposa dejaran a los padres para que ellos formaran un hogar en donde pudiesen juntos aprender a amarse, a respetarse y a estar en ese vínculo que los unirá para siempre. La salud en las relaciones familiares es muy importante y esto se logra solamente cuando nosotros mantenemos ese amor, relación, comunicación, conexión con nuestra pareja. El esposo y la esposa son la parte más importante de la sociedad. Al unirse ambos forman un matrimonio. Este matrimonio debe resaltar todos los aspectos que la palabra de Dios presenta para un matrimonio que representa a Jesús y a su iglesia. Ya que el matrimonio fue establecido antes de que apareciera el pecado, entonces es una de las instituciones que está siendo atacada por el enemigo, tratando de destruirla, tratando de dejarla por el piso, desvirtuarla. Y el Señor quiere que el matrimonio más bien sea rescatado, elevado, y lo pone al nivel de esa relación de Cristo con la iglesia. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nosotros los que estamos casados debemos tener matrimonios ejemplares. Debemos tener matrimonios en los cuales no solamente aparentemos que hay amor, ¿no? Que cuando la gente nos vea, sonriamos, estemos de la manito, no, sino aún en lo más íntimo de nuestros hogares se manifieste esa relación de amor, de compañerismo, de buen trato, de comunicación, de relacionamiento, que nuestros hijos puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir, que nuestros hijos puedan ver que nuestro cristianismo, que nuestra fe se refleja en palabras y en actos que son dignos de un matrimonio cristiano. Y lamentablemente eso se está perdiendo poco a poco, porque no estamos centrándonos en la palabra de Dios, sino en las tradiciones y en las costumbres del mundo. Las telenovelas, las películas, la televisión, está influenciando mucho en los matrimonios en nuestros días. Muchos matrimonios están perdiendo de vista la pureza que debe haber en el trato, en las palabras y en el ejemplo. Y la palabra de Dios nos dice, somos una sola carne, no podemos pensar diferente, tenemos que tener unidad en nuestro criterio. Aunque seamos personas diferentes, debemos tener unidad en los acuerdos que tomemos, porque solamente cuando conversamos, cuando nos comunicamos, cuando planificamos, es cuando vamos a tener acuerdos para ir en la misma dirección, para apuntar hacia un mismo lugar, hacia un mismo punto, y de esta manera acrecentar nuestro vínculo y nuestra unidad. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos aspirar a llegar.
unidad en un matrimonio que representa a Jesús y a su iglesia. El matrimonio cristiano debe ser el ejemplo supremo del matrimonio bíblico, el ejemplo supremo de la relación de Cristo con su iglesia. Elena G. de White insta constantemente a los cónyuges a abandonar sus esfuerzos de controlar el uno al otro. No, no debemos ser controlistas, no debemos imponer, no debemos subyugar, no debemos controlar a la otra persona. Ella dice, ni de un lado ni del otro, ni del esposo ni de la esposa. Ambos tenemos que actuar en armonía, tenemos que actuar en concordancia. Nuestros matrimonios deben ser ejemplos para imitar. Y de esta manera podamos nosotros decir que el Señor es el que está en medio de nuestra relación, que nosotros tenemos un matrimonio que inspira a los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en medio de la relación, porque estamos nosotros disfrutando de la plenitud de Cristo, porque estamos bebiendo de la misma fuente que es la palabra de Dios y que estamos caminando de la mano juntos hacia la patria celestial. Ese debe ser el sentir de tanto el esposo y la esposa en el matrimonio, que no estemos en pleitos, en discusiones, en contiendas. Y si algo por allí sucede, también el apóstol Pablo dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no dejemos que las dificultades lleguen a un día, a 2 días, a 3 días, cuando se vayan agravando más, sino que vayamos al fin del día y busquemos qué solucionar, de tratar por todos los medios de concordar en algo positivo. Dobleguemos nuestro orgullo, dobleguemos cualquier condición de supremacía, sometámonos el uno al otro. Debemos tratarnos con amor, tratarnos de la mejor manera. Tenemos también nosotros que mostrar sumisión y amor al mismo tiempo, porque esto es lo que Cristo nos enseña. Cristo nos muestra que cada uno de nosotros representamos a Cristo. Cualquier cosa que hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Pero cuando nosotros actuamos en armonía, en compañerismo, en amor, cuando hay una actitud empática, nos ponemos en el lugar de la otra, y cuando hay una actitud de simpatía, cuando tratamos de ser agradables también el uno al otro, esto es lo que va a resaltar en nuestra relación. Así que nuestra iglesia, la doctrina de la iglesia adventista sobre la familia y el hogar, es algo que nosotros tenemos que también resaltar. Tenemos que darle un énfasis porque Dios bendice a la familia y a los miembros que mutuamente buscan que alcanzar la madurez espiritual, que nos apoyamos mutuamente. Por eso animamos a que en el hogar se realice el culto familiar. Aparte de ese culto personal que yo hago, aparte de ese momento de relacionarme con Dios temprano en la mañana, de buscarlo en oración, de buscar el consejo de Dios en su palabra, también debemos orar en pareja. La pareja que ora unida se mantiene unida. El matrimonio que se dedica a estar unidos constantemente, especialmente en el aspecto espiritual, juntos también van a superar cualquier dificultad que venga, que se presente. Animamos a los matrimonios jóvenes a que desde el principio de su relación hagan una unión de a tres, el esposo, la esposa y Dios. Y a que a través de los días y los meses y los años mantengan esa unión, para que cuando vengan los hijos, ellos también sientan la presencia de Dios en el hogar, en la relación, en el trato. Y nuestros vecinos, nuestros amigos, van a ver en nosotros un ejemplo al cual ellos tratarán de imitar. Y también podemos nosotros ser una inspiración a través de nuestras palabras y nuestros consejos
Y también podremos predicar no solamente de palabra, sino también a través de nuestro testimonio. El testimonio de un hogar cristiano es poderoso. La influencia que tiene un hogar cristiano es tremendo. Y como nos dice en el versículo de esta semana, nos dice, maridos, amen a sus mujeres. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, por amor, se entregó. Nosotros, que somos esposos, debemos amar a nuestras esposas de tal manera que podamos también entregarnos por ellas. También dice, Jesús lo hizo para santificarla y limpiarla. Y nosotros también debemos levantar a nuestras esposas. Debemos hacer que ellas se santifiquen para que también a nosotros nos santifiquen. Y dice, por medio del lavado de agua, y así como en esas épocas, por los ritos y las tradiciones, la esposa iba purificada, así también nuestros hogares sean purificados por medio de una esposa fiel y consagrada que inspira a los hijos, porque mientras el esposo va a trabajar y la esposa está con los hijos, ella es la que da esas pautas espirituales, esos consejos y esa instrucción para vida eterna. Y dice también, para presentarla para sí una iglesia gloriosa. Esa iglesia gloriosa que cuando Cristo venga será llevada con Cristo para vivir por la eternidad, ahora es representada por aquellas esposas fieles y consagradas. Esposas a las cuales nosotros debemos ayudar día a día. Si la esposa es fiel, es porque nosotros estamos llevándolas a Cristo y la fidelidad de ellas nos van a ayudar a nosotros también en nuestra fidelidad. Una esposa, dice, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que sea santa e inmaculada. Una esposa fiel, una esposa consagrada, es una esposa que inspira, es una esposa que nos motiva, es una esposa que nos lleva a continuar en el día a día, en la lucha diaria. Así que mis queridos amigos, que tengamos un hogar de felicidad, de consagración, que invoquemos siempre la presencia de Dios, que juntos oremos, que todos los días nosotros mostremos palabras de amor, actos de bondad, que mostremos la simpatía, que mostremos a través de nuestros tactos y nuestros actos y nuestras palabras ese amor que no debe de decaer, desmayar ni de apagarse. Al contrario, el amor debe fortalecerse, crecer y consolidarse. La unión del matrimonio es un ejemplo de la unión de Cristo y la Iglesia y también de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios bendiga cada matrimonio y mientras más estudiamos la palabra de Dios, que más nos cimentemos en la fe que nosotros tenemos y que seamos un apoyo para cada matrimonio que está pasando por dificultades, que nosotros seamos los puntales, los baluartes, que podamos apoyarlos y sostenerlos en la fe para que estos matrimonios que pasan por dificultades puedan superarlos, consolidarse y también llegar a ser matrimonios ejemplares en la iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.